Bienvenidos a este nuevo video en donde voy a resolver este otro ejercicio. Este ejercicio está tomado del libro de Donald Niemann de Microelectronics, Circuit Analysis and Design, la cuarta edición. Veamos de qué se trata este ejercicio. Dice lo siguiente: considere el circuito base común equivalente de corriente alterna mostrado en la figura. El transistor tiene parámetros beta de 110, voltaje early infinito. Determine la ganancia de voltaje definida como VO con respecto a VI, la ganancia de corriente definida como la corriente de salida entre corriente de entrada, la resistencia de entrada RI y la resistencia de salida RO. Eso es lo que hay que hacer con este ejercicio. ¿Cómo lo resolvemos? Vamos a verlo. A ver, tenemos aquí la solución. A ver, vamos a resolver. Inciso A. Y aquí se trata de calcular la ganancia definida en la figura por VO con respecto a VI. Bueno, lo primero que voy a hacer es dibujar el circuito de corriente alterna. El circuito está así. Aquí tenemos el colector. Aquí está la fuente de corriente que define y que modela la corriente del colector. Es alfa por la corriente del emisor. La corriente del emisor está en esta resistencia llamada RE. Y en esta resistencia también está definido el voltaje base emisor. Y aquí está la base. Y aquí está el emisor. Entonces ahí tenemos el modelo del transistor, modelo de señal pequeña. ¿Qué hay fuera del transistor? Lo primero que observamos es que la base va a la Tierra. Ahí está. ¿Qué más tenemos? Tenemos en el colector una resistencia RC que va a la Tierra. Y ahí es donde está definido, en esa resistencia está definido el voltaje de salida. Y también está definida la resistencia. Bueno, en este caso RO, entendida como la impedancia de salida. ¿Qué más hay? En el emisor tenemos una fuente de corriente, pero esa es corriente directa, entonces la podemos modelar como un circuito abierto. En consecuencia, tenemos una resistencia. Esa resistencia es Rs. Y en el extremo de esa resistencia tenemos el voltaje de entrada. Y de ese punto hacia adentro tenemos la impedancia de entrada. Ahí tenemos entonces pues los elementos de señal pequeña del transistor y del amplificador. ¿Falta algo? No, parece que nada. Entonces lo primero es pues la ganancia de voltaje. Aquí está el voltaje de la salida. ¿Cómo lo definimos? Pues como la ley de Ohm, menos la corriente por, aquí me falta la corriente, perdón, menos la corriente por la resistencia. Esa es la ley de Ohm. Y es negativo porque la corriente va de la tierra hacia el colector. Pero aquí podemos definir la corriente del emisor. ¿Cómo la definimos?
Vean dónde está la corriente. La definimos por medio de la ley de Ohm. Entonces, ¿en dónde vamos a aplicar la ley de Ohm? En todo el emisor. Entonces hay dos resistencias ahí. Una RE, la resistencia dinámica, y una definida como RS, resistencia de la fuente. Puede ser de la fuente o del emisor, no sabemos, pero es RS, eso sí lo sabemos. Entonces la corriente, definida debido a la ley de Ohm, como voltaje entre resistencia. ¿Cuál voltaje? Pues la diferencia de voltaje en los extremos. En el extremo por donde entra la corriente hay cero. En el extremo donde sale la corriente es B. Podemos sustituir. Entonces tenemos aquí menos alfa por la resistencia del colector y aquí menos el voltaje de la entrada entre suma de resistencias. Esto se vuelve lo siguiente. Alfa por la resistencia del colector entre suma de resistencias. RS más RE. Y todo esto por el voltaje de entrada. El voltaje de entrada puede pasar dividiendo y entonces tenemos la ganancia de voltaje según la definición que tiene el enunciado. Aquí hace falta RE. Bueno, lo podemos calcular aquí abajo. Abajo a la izquierda es el voltaje térmico entre la corriente del colector. En la figura vemos que en la corriente del emisor es de medio miliampere. Entonces aquí podemos sustituir, es 26 milivolts entre 0.5 miliamperes. Esto da como resultado 52 ohms. Eso es lo que vale esa RE. Podemos reemplazar. Alfa vale beta entre beta más 1. Entonces aquí podemos poner 100 entre 101. RC, ¿la conocemos? Sí, vale 4. RS vale 1 kilo ohm. Y, ¿cuál me falta? Me falta una resistencia. RE 52 ohms. Entonces esto prácticamente debería de ser 4. Bueno, vamos a calcularlo. Aquí está la calculadora. Pues vamos a calcularlo. 100 entre 101. Aquí es 4000 entre 1000 más 52. 3.76. Esa es la ganancia de voltaje. 3.76. Aquí arriba puse en este rectángulo negro las respuestas que proporciona el autor. Y podemos ver que la ganancia de voltaje dice que es de 3.77. Entonces yo obtuve aquí 3.76. Está correcto. Ese es el inciso A. El inciso B dice que la ganancia de corriente. Aquí podemos poner el inciso B. Corriente de salida, corriente de entrada. ¿Dónde están definidas estas corrientes? Las podemos ver aquí. Esta es la corriente de salida. Y esta es la corriente de entrada.
Ahora sí, corriente de salida y corriente de entrada. Podemos ver claramente que la corriente de salida, es más, lo vamos a poner aquí, es igual a alfa por la corriente del emisor. Y podemos ver que la corriente del emisor es la corriente de entrada. Ambas están al revés de como dice la figura. Entonces estamos bien en el signo. Entonces esta es así. Claramente se ve que la corriente de salida es alfa por la corriente del emisor y la corriente de entrada es la corriente del emisor. Entonces esta ganancia de corriente es alfa. Y simplemente podemos decir que esto es beta entre beta más 1. O lo que es lo mismo, esto es 100 entre 101. 0.99. Ahí tenemos entonces la ganancia de corriente. ¿Qué dice el autor? A ver, vamos a revisar. A ver, déjenme borrar esto. Lo voy a poner en color rojo mejor. Y dice que es 0.991. 0.99. Ahora el inciso C. Dice que la resistencia RI y luego la resistencia RO. Aquí vamos a poner el inciso C. RI. RI, vean dónde está. En donde está el nodo donde se conecta el voltaje de entrada. La fuente de corriente se abre para el cálculo de las impedancias. Y aquí, pues, claramente puede verse cuál es la impedancia. Esto es voltaje de entrada entre corriente de entrada. Y podemos ver que el voltaje donde está aplicado y que la corriente fluye hasta la base. Y la base es tierra. Entonces aquí se ve muy claramente que esto es RS más RE. Entonces podemos poner RI igual a RS. RS, ¿cuánto vale? RS vale 1 kilo ohm. Entonces esto es 1 kilo ohm y estos son 52 ohms. Entonces esto es 1.052 kilo ohms. Esta es la impedancia de entrada. El autor, ¿qué dice? Dice que es lo mismo, 1.052 kilo ohms. Entonces podemos darle aquí palomita. Y finalmente aquí el inciso B, que es la resistencia de salida. Vemos que la fuente se abre y eso deja nada más la resistencia RC. El autor, más bien nosotros coincidimos con el autor y son 4 kilo ohms. Aquí tenemos entonces el resultado de los 4 incisos. Le podemos dar palomita a todos ellos. Así está entonces ya resuelto este ejercicio. Hasta la próxima.